Teofusión con Ángel Román, un espacio dedicado a la reflexión histórica y metodológica del quehacer teológico en el contexto de Latinoamérica y el Caribe. Gracias por escuchar este podcast. Hola, mi nombre es Ángel Román y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Teofusión, un espacio donde la reflexión teológica y la vida cotidiana se encuentran de forma dinámica y en diálogo constante. En este episodio de Teofusión seguiremos reflexionando sobre las lecturas del curso El quehacer teológico de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Para la reflexión de hoy tenemos como base la lectura de Leopoldo Cervantes titulada Génesis de la nueva teología protestante latinoamericana en el período de 1940 a 1970. En esta lectura se describe el proceso que, durante esa época, permitió a la teología protestante misionera pasar de un enfoque evangelizador con intereses extranjeros a una teología pastoral con identidad latinoamericana. Cervantes expone con bastante claridad la cruda realidad que experimentó la teología protestante durante su génesis y consolidación en el contexto latinoamericano y caribeño. Según Cervantes, durante décadas el pensamiento teológico protestante regional fue solamente una extensión ideológica de los centros misioneros extranjeros. Esta etapa estuvo marcada por lo que José Míguez Bonino denomina esterilidad teológica, pues no existía una reflexión teológica puramente local. Se trata entonces de un período en el cual, según Cervantes, el protestantismo operó inicialmente como un satélite cultural, reproduciendo esquemas ajenos a la realidad del continente. Por ello, su crítica central reside precisamente en el enfoque extranjerizante y en el carácter mimético de la teología protestante durante ese período, donde la imitación de las doctrinas de otros contextos prevalecía sobre la realidad y necesidad local. En ese sentido, el autor destaca que la teología protestante no se pensaba desde el contexto propio latinoamericano, sino que se limitaba a una teología misionera, la cual estaba preocupada más por trasladar valores anglosajones y el ideal del progreso como sinónimo del evangelio. Este fenómeno teológico generó una dependencia ideológica con un discurso religioso, donde, bajo la bandera del panamericanismo, América Latina y el Caribe se alineaban a los intereses estratégicos y geopolíticos de los Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría. Por esa razón, en muchas ocasiones la teología protestante se utilizaba más como un instrumento vinculado a la doctrina Monroe y no tanto como una respuesta cristiana a las necesidades de los pueblos latinoamericanos. Sin embargo, Cervantes también identifica un punto de inflexión crucial para la teología protestante, el cual se dio en el año 1949 y se extendió hasta la década de 1960. Este punto de inflexión consiste en la aparición de figuras que representaban la teología latinoamericana como José Míguez Bonino, Emilio Castro y Julio de Santana, quienes simbolizaban no solo un cambio de compromiso pastoral, sino sobre todo una estrategia de ruptura paradigmática de la teología protestante. Fue así como diversas personas teólogas influenciadas por el diálogo ecuménico, por la crisis del modelo desarrollista y por la emergencia de un proyecto social alternativo para América Latina y el Caribe, comenzaron a interpretar el sistema de opresión vigente desde la fe cristiana protestante. En conclusión, el texto de Cervantes nos invita a valorar la transición de una fe heredada a una fe encarnada en la realidad local. Aunque el autor afirma que persiste una deuda teológica, el paso de la repetición acrítica de manuales conservadores hacia una reflexión comprometida con la historia real sentó las bases para una teología de la liberación con perspectiva protestante. En todo caso, la lectura es un recordatorio de que la teología solo cobra vigor y valor cuando deja de ser un eco ajeno para convertirse en una voz propia.
Sobre la base de esta breve introducción temática, algunas personas que participan en el curso El Quehacer Teológico compartirán sus reflexiones sobre la génesis de la teología protestante con identidad latinoamericana, para lo cual tomarán como base la siguiente pregunta: ¿cómo logró el protestantismo superar la teología misionera extranjera para poder iniciar una reflexión teológica con identidad latinoamericana? Comencemos entonces escuchando la reflexión de Alonso Naranjo sobre la pregunta del tema Génesis de la teología protestante latinoamericana según Leopoldo Cervantes. Hola, ¿cómo están amigos? Soy Alonso Naranjo. Bueno, en este video quiero compartir de manera sencilla lo que comprendí de las lecturas de Cervantes y Trigo. A ver, empiezo con la primera pregunta. Me gustaría poder responder esa parte de explicar cómo la teología protestante logró superar la teología misionera extranjera y asumir una reflexión con identidad latinoamericana. Según Cervantes, el protestantismo que llegó a América Latina venía muy marcado por teologías, por estructuras del norte global en este caso. Era una teología misionera centrada en poder reproducir y en ver en América Latina, bueno, en reproducir modelos importados y ver en América Latina solamente un objeto de evangelización. Pues poco a poco, es decir, a mediados del siglo XX, algunas iglesias comenzaron a cuestionar este esquema al descubrir que la realidad latinoamericana, con su pobreza y todo lo que conllevaba, incluyendo las luchas sociales, planteaba preguntas que los modelos extranjeros no sabían responder. En ese proceso, déjenme comentarles que empezó el protestantismo a escuchar más la historia y las culturas locales, a dialogar también con las ciencias sociales y con las experiencias de fe de las comunidades de este entorno, es decir, del entorno latinoamericano. Y acá aparecen espacios ecuménicos, conferencias regionales y movimientos como iglesias y sociedad en América Latina que ayudan a tomar conciencia de que no solamente basta traducir teología europea o teología norteamericana, sino que vale pensar desde acá, desde América Latina misma. Desde mi punto de vista, esta superación de la teología misionera extranjera fue posible cuando las iglesias se vieron a sí mismo o se vieron a sí mismas como una misión recibida desde fuera. Bueno, no se vieron a sí mismas como una misión vista desde afuera, sino que comenzaron a verse como un sujeto que piensa, que elabora teología propia, en diálogo crítico con la realidad del continente. Escuchemos ahora la reflexión de Ana Lucía Morales sobre la pregunta del tema Génesis de la teología protestante latinoamericana según Leopoldo Cervantes. Buenas tardes, mi nombre es Ana Lucía Morales y el día de hoy estaremos hablando sobre los temas Génesis de la nueva teología protestante latinoamericana y la teología latinoamericana ante los retos epocales, correspondientes a la unidad 2, la sesión 7 del curso Quehacer Teológico a cargo del profesor Ángel Román. A partir de la revisión de los textos de Cervantes y de Trigo, se plantearon dos preguntas provocadoras. La primera pregunta fue: ¿cómo podrías explicar que la teología protestante logró superar la teología misionera extranjera y asumió la responsabilidad de iniciar una reflexión teológica con identidad latinoamericana? Bueno, es evidente que no fue tarea fácil para el protestantismo superar la teología misionera extranjera y asumir la responsabilidad de iniciar una reflexión teológica con identidad latinoamericana. Muchas barreras debieron ser superadas. Una de ellas fue comprender las intenciones encubiertas de los Estados Unidos bajo la figura de ayudas humanitarias y del fomento del panamericanismo. Todo esto con el objetivo de controlar y mantener las relaciones de dependencia, no solo económicas, sino también ideológicas. Otro de los inconvenientes fue romper con los esquemas doctrinales heredados que se mantenían y que aún se mantienen en la actualidad en muchas iglesias de corte más conservador, lo cual impedía abordar otras perspectivas que guardaran relación con las condiciones sociales, culturales y religiosas del entorno.
dificultando en este caso el diálogo ecuménico entre las diferentes regiones, tanto nacional como internacional, y la apertura a la renovación de las instituciones eclesiales. Estos obstáculos fueron enfrentados por el protestantismo latinoamericano emergente mediante la formación de personas teólogas, la organización de los diversos colectivos y la articulación de conferencias, asambleas y diversos eventos a los fines de reflexionar críticamente sobre una teología que más se adaptara a las realidades concretas de los pueblos latinoamericanos. Escuchemos ahora la reflexión de Jonathan López sobre la pregunta del tema Génesis de la teología protestante latinoamericana según Leopoldo Cervantes. Hola, buenas. Mi nombre es Jonathan López Torres. Soy estudiante de la Universidad Bíblica Latinoamericana. El material de estudio que nos facilitó el docente Román nos indica una pregunta muy importante, fundamental en el quehacer teológico. ¿Cómo podría explicar que la teología protestante logró superar la teología misionera extranjera y asumió la responsabilidad, dice, de iniciar una reflexión teológica con identidad latinoamericana? Esta pregunta está formulada con un material de estudio según Cervantes. Puede explicarse como una trayectoria de prueba histórica de consolidación, conceptualización y de poder tener una identidad propia. La teología protestante latinoamericana comenzó a desarrollarse como una reflexión contextual que toma en cuenta la realidad social, política, cultural de cada región. Podemos decir de esta forma que se niega a repetir aquellos moldes de la teología misionera. No se pretende demostrar unívocamente, expresaron o manifestaron por sí mismos esta nueva teología. El texto nos explica que podemos nosotros decir que se niega a repetir aquellos moldes basados en la teología misionera. Pensaba desde los países misioneros y no tanto de la Reforma. Se caracterizaba durante toda la mitad del siglo XX. Según el estudio también dice que repite celosamente evangelizadores del discurso misionero. Por tanto, ha sido identificado como una de las claves que explica el tono y el estilo extranjero del pensamiento cristiano ortodoxo. La repetición de fórmulas centradas sobre todo en la práctica, en la praxis de esa evangelización, de ese modelo a seguir. Escuchemos ahora la reflexión de Cristian Solís sobre la pregunta del tema Génesis de la teología protestante según Leopoldo Cervantes. Saludos, profesor, compañeros. Ahora dando el reporte sobre la lectura de la semana número 7 sobre el tema de la diversificación de la teología latinoamericana. En este caso, siguiendo el texto que propone Cervantes Ortiz, se nos hace todo un repaso histórico de lo que él llama el origen de la época estéril de la producción de la reflexión teológica latinoamericana y luego cómo se comienza a dar su mayor divulgación y producción a partir de la década del 60 y 70. Como ya hemos visto en las lecturas anteriores, esa fue una época realmente clave porque el mundo estaba cambiando y aquí en Latinoamérica estábamos siendo un laboratorio social de muchas cosas, porque por un lado la Alianza para el Progreso como un programa ideológico de los Estados Unidos, no solamente para dar alimento y educación, sino para dar también una línea ideológica y cultural, se contraponía con el resurgir de el discurso socialista impulsado por la victoria de la Revolución Cubana y demás. Entonces, esa década del 60 fue un choque de visiones, también lo que ya hemos venido analizando de las teorías del desarrollo y las teorías de la dependencia, de cómo las recetas que la CEPAL daba para que Latinoamérica llegara del subdesarrollo al desarrollo económico en realidad eran
un espejismo porque no era que la agenda apuntara a que llegáramos a ser países desarrollados, sino eran visiones de que siempre nos iban a mantener como un pueblo subyugado, a pesar de que hubieran mejoras en la industrialización y en la diversificación de la mano de obra en nuestros países. A pesar de eso, que son pues mejoras significativas, pero la lógica de los procesos de la CEPAL tenían que ver con mantener un sistema hegemónico, y la dependencia del capitalismo era ese sistema hegemónico. Así es que fueron décadas de muchísima convulsión, y los intelectuales de aquel momento, tanto en las ciencias sociales como dentro de las iglesias, se hicieron sentir. En ese sentido fue que decimos que la reflexión teológica latinoamericana inicia a partir de pistas, reflexiones, ideas que comienzan a sembrar algunos misioneros de origen anglosajón, donde se destaca la participación de Juan Macay y la participación de Richard Chaum. Ambos fueron misioneros en Sudamérica, y ellos, con sus diferentes conferencias con estudiantes universitarios, documentos, libros, artículos de revistas, comenzaron a dejar las semillas de que la teología tenía que ser contextualizada, de que las categorías de análisis para interpretar la realidad latinoamericana necesitaban que la forma en la que se hacía teología cambiara, porque básicamente lo que se estaba haciendo era reproducir los mismos esquemas doctrinales de Europa y los Estados Unidos. Entonces, a esos misioneros también se unió una generación de teólogos latinoamericanos, de origen latinoamericano, jóvenes, que se involucraron mucho con las universidades, se involucraron mucho con sindicatos, con sectores populares, campesinos, indígenas, afrodescendientes, y a partir de toda esa movilización, estos jóvenes teólogos latinoamericanos comenzaron también a organizar conferencias y movimientos para profundizar en estas nuevas perspectivas. Y ahí es donde se destaca el papel de gente que llegó a ser autor muy reconocido aquí en Latinoamérica, como René Padilla, Samuel Escobar, Emilio Castro, Orlando Costas, José Miguel Bonino, y el amparo, como ya lo hemos venido diciendo, de Juan Macay, de Richard Cham y otros. Así es que en la reflexión teológica latinoamericana en esa época inicia con esa ruptura epistemológica, dejando atrás la herencia que se había recibido de Europa y los Estados Unidos. Y entonces esa ruptura nos impulsa a descubrir nuevas propuestas teológicas con creatividad, para poder involucrar la fe cristiana en diálogo directo con las dudas, las preocupaciones, los problemas del contexto inmediato. Y a partir de ahí se podría decir que la reflexión nace como ese encuentro entre las preguntas y las respuestas de proclamación, de contextualización del Evangelio a esas necesidades, a esas preguntas que tenía los sectores populares, de, como lo vimos anteriormente, de ese sujeto social empobrecido que había sido marginado y que apenas estaba comenzando a tomar una voz y una participación. Así es que la teología latinoamericana, sobre todo la expresada en la teología de la liberación, aporta nuevas formas, nuevos lenguajes, nuevas categorías de análisis, pero centradas en la realidad latinoamericana. Un pueblo que estaba siendo polarizado, que estaba siendo usado como el objeto de experimentación de estas políticas económicas, ahora podía encontrar un nuevo camino
que realmente lo podía sentir como propio. Muy bien, quiero terminar este episodio de Teofusión agradeciendo profundamente a todas las personas participantes por compartir sus reflexiones y sobre todo por la maravillosa contribución que están haciendo a la construcción de conocimiento teológico colectivo. Asimismo, espero que estas reflexiones nos motiven a seguir construyendo una teología pensada desde la fe y desde las experiencias de vida. Entonces reciban un abrazo teológico de mi parte y hasta el próximo episodio de Teofusión.